Bendiciones, mis apreciados amigos. Una vez más estamos aquí con ustedes para compartir por esos medios la verdad del cuarto ángel, porciones de la palabra de Dios. En esta ocasión, nuestro mensaje lleva como título La verdad de Dios convertida en mentira y la mentira del diablo convertida en verdad. Yo sé que esto es un título extraño para muchas personas, para todo el mundo, pero es una realidad. Ahora, por adelantado, permítame decirle, para que se me calme un poquito, de que la verdad de Dios se convirtió en mentira y la mentira del diablo se convirtió en verdad, pero fue a nuestro favor. Y ese mensaje nosotros lo vamos a presentar a la luz de lo que es el libro de Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Es un mensaje que ustedes lo conocen, pero no lo habían visto en este contexto o desde esta perspectiva. Así que vamos de inmediato a ver lo que dice el libro de Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17. La palabra de Dios presenta allí lo siguiente, dice: Y Jehová Dios le ordenó a Adán diciendo: de todos los árboles que están en el huerto ciertamente comerán, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no comerás, porque el día que comas de él experimentarán la muerte. Así que la palabra de Dios expresa claramente donde Dios le dice que de todo árbol podrán comer, menos del árbol del bien y del mal, porque el día que comieran de él ciertamente morirán. Muy bien, esa es la orden divina. Pero en el capítulo 3, en los versos 4 y 5, nosotros ahora vemos donde Satanás se presenta a través de lo que es la serpiente, y allí entonces le dice a Eva lo siguiente. Dice allí, la serpiente dijo a la mujer: en realidad no morirán, porque Dios sabe que el día que ustedes coman de él, les serán abiertos los ojos y ustedes vendrán a ser como dioses, que conocen el bien y el mal. Así que, mientras Dios dice que no coman del árbol del bien y del mal, pero que podrían comer de todo árbol, aquí nosotros vemos que en el verso 4 y 5, la serpiente o Satanás le dice que en realidad no morirían, porque bien sabe Dios que el día que coman de él serían abiertos sus ojos, que no se olvide ese detalle, serán abiertos sus ojos y serían conocedores del bien y del mal. Así que ahora tenemos dos órdenes. Una, que no comieran del árbol porque morirían, y la otra que dice que si comen no morirían y que serán abiertos sus ojos y conocerían el bien y el mal. Ahora vamos a ver qué mandato obedecieron nuestros primeros padres de estos dos. Ya nosotros conocemos estos relatos, pero queremos que sea la Biblia la que hable. En el verso 6 del capítulo 3 de Génesis dice allí: viendo la mujer que el árbol era bueno para comer y codiciable a la vista, que era árbol deseable para contemplarlo, tomó de su fruto y comió, y ofreció también a su marido que estaba con ella, y él comió. Así que aquí vemos que nuestro primer padre, Eva en este caso, dice que comió del árbol. Y no solamente comió ella, sino que también le ofreció a su marido, el cual comió como ella. Así que vemos que la orden que fue obedecida no fue el mandato de Dios que no comieran del bien y del mal, porque si lo comerían, ese día morirían, sino que la voz que se escuchó fue la de Satanás. Ahora bien, dice el verso 7 del mismo capítulo 3 de Génesis: y sucedió que a los dos le fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos que cuando ellos comen del árbol, dice el verso 7, que sus ojos son abiertos. Aquí comienza a ser cierto la palabra de Satanás. Y dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué indica eso? Bueno, que antes de ellos comer del árbol, ellos tenían una gloria que le cubría y no se veía su desnudez, pero al comer del árbol, pues la gloria desapareció que le cubría. Ahora bien, ¿qué pasó ahora cuando ellos comieron del árbol? ¿Murieron realmente ese día? Vamos a ver qué dice la misma palabra de Dios en el capítulo 5 del mismo libro de Génesis,
versos 4 y 5. Después de haber engendrado a Set, Adán vivió durante 800 años y engendró hijo e hija. En total, los días que vivió Adán fueron 930 años y murió. Así que vemos que el capítulo 5, verso 5 de Génesis dice allí que los días que duró Adán de vida fueron 930 años. Es decir, que Adán y Eva no murieron el día que comieron del árbol. Ya nosotros podemos notar que cuando Dios le dio esa orden en el capítulo 2, versos 16 y 17, y que luego entonces se le presenta a Satanás en los capítulos 3, versos 4 y 5, en los versos 8 al 21 lo que aparece es una obra de juicio, y en esa obra de juicio se aplica una sentencia, se da una sentencia, y en el verso 24 al 25 se aplica la sentencia que son sacados del Edén. Y ya nosotros vemos lo que dice en el verso 5 del capítulo 5, donde ellos vivieron 930 años. Ahora bien, ¿por qué razón la verdad de Dios se convirtió en mentira y la mentira del diablo se convirtió en verdad? Porque sus ojos fueron abiertos, no murieron ese día y fueron conocedores del bien y del mal. Conocían el bien y ahora tenían que experimentar el mal y comenzaron a experimentar el mal. Dicho sea de paso, empezaron a conocer lo que ver su desnudez, ya no tenían la gloria. Bueno, ya el resto no hay que hablar porque ya nosotros sabemos cómo ocurrió. Realmente se cumplió lo que había dicho la serpiente o Satanás a través de la serpiente. Muchas personas objetan y dicen, bueno, lo que sucede era que Dios había dicho que morirían, pero ellos morirían, su muerte era espiritual. Bueno, yo les respeto eso a usted, está bien, supongamos que yo se lo dé por válido, pero en el texto bíblico no le dice que la muerte que iba a experimentar era espiritual. Además, Dios tiene una ley que no puede ser violada, y el que transgrede su ley muere no espiritualmente, sino que la ley que demanda, la demanda de la ley es derramamiento de sangre. Y para haber derramamiento de sangre tiene que haber un cuerpo literal. Así que, como la ley de Dios no perdonaba, ese mandato que ese día morirían no estaba haciendo alusión a una muerte literal, a una muerte espiritual, sino a una muerte literal. Ahora bien, si usted me dice a mí que ellos morirían espiritualmente, yo le voy a decir a usted que de todo modo lo que Satanás había dicho a través de la serpiente se cumplió y fue cierto como quiera, porque entonces Satanás, mientras Dios estaba hablando espiritualmente, Satanás estaba hablando en la carne, porque lo de Dios es espiritual y lo de Dios es carnal. Él estaba hablando en cuanto a la carne y evidentemente se cumplió en cuanto a la carne. Así que, por lo tanto, yo podría objetar eso como usted podría objetar lo que está diciendo, cuando ninguno de los dos podríamos sostener bíblicamente, porque eso no está implícito dentro del texto. Ahora, la realidad sí es que Dios dijo que no coman del árbol, porque el día que coman morirán, y la realidad es que Satanás le dijo que si ellos comían, realmente no morirían, que serían conocedores del bien y el mal, y vemos que realmente no murieron ese día, y que por lo tanto fueron conocedores del bien y del mal. Y que según el capítulo 5, verso 5, dice que Adán duró 930 años después de la caída, claro está, después del pecado. Ahora bien, ¿cómo ahora Dios queda justificado, vindicado bajo ese problema o dilema que se ha presentado, donde su verdad se convierte en mentira y la mentira del diablo se convierte en verdad? Que dicho sea de paso, ya les dije de antemano, fue para nuestro bien. Bueno, lo que sucede fue que Dios, cuando le dijo a nuestro primero padre, en el capítulo 2, versos 16 y 17, que si comían del árbol morirían ese día, Dios tenía un plan que le llaman el plan B de Dios, que es el plan de salvación o plan de la redención, el cual a nuestro primero padre no se le había revelado. Luego, cuando ellos caen, ese día se pone en acción el plan de la redención, aparece un intermediario entre Dios y el hombre, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, el cual es el mediador, el intermediario, pero al mismo tiempo un intruso. ¿Cómo así? Bueno, un intruso porque es un intruso para el diablo, porque el diablo no esperaba que él se metiera aquí. Ahora, para el diablo, Cristo se convierte en un intruso entre Satanás y Dios en cuanto a este problema. Así que por lo tanto, mientras Cristo es un mediador entre Dios y el hombre, para mediar, para reconciliar, para pagar la demanda de la ley, vemos ahora que Cristo decide pagar la demanda de la ley, para así entonces nuestros primeros padres sean justificados.
es bueno que se tome en cuenta que el pecado no se perdona, señores. El pecado no se perdona. Donde hay pecado, alguien tiene que pagar. Alguien, no importa el pecado que sea, aún el pecado por ignorancia, error, equivocación. Así que por los pecados de nuestro primer padre y su descendiente, por eso Cristo derramó en la cruz del Calvario para pagar la demanda de la ley y entonces ellos pudieran ser justificados. Dicho sea de paso, el día que ellos pecaron, ese día hubo una muerte, pero la muerte que hubo no fue la de ellos, sino que murió un cordero como símbolo de aquel ya que se había presentado, que estaba contemplado en el plan de la salvación y que sería pagada la demanda de la ley, la cual, dicha promesa, después de 4000 años de pecado, según presenta Gálatas, Cristo vino nacido de mujer, nacido bajo la ley, y entonces allí, durante su ministerio o su estadía aquí en la tierra, pagó esa demanda y nosotros pudimos ser agraciados en que la verdad de Dios se convirtiera en mentira y la mentira del diablo en una verdad. Eso fue una gran bendición para nosotros, porque si la verdad de Dios se hubiese cumplido como es verdad y la mentira del diablo se hubiese cumplido, se hubiese delatado, pues nosotros no hubiésemos sido beneficiados en esa situación, porque entonces nuestros primeros padres hubiesen muerto y sus descendientes, por lo tanto, no hubiésemos existido o llegar a tener existencia en este mundo de pecado, y mucho menos tener la esperanza de vivir eternamente en Cristo Jesús para aquellos que permanezcan fiel a su palabra hasta el final. Así que, por lo tanto, por eso podemos notar que en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis aparece una expresión hablando de aquella última generación que van a adorar a la bestia en su imagen. Hay una parte que quiero enfatizar en relación con este tema que estamos tratando. Dice allí, Apocalipsis 13:8: y la adoraron todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyo nombre no está inscrito desde que el mundo fue establecido en el libro de la vida del Cordero inmolado. Aquí se habla del Cordero que murió desde el principio del mundo. Nosotros, los estudiantes de las Escrituras, sobre todo los que le dan la correcta interpretación a las Escrituras, sabemos que este verso 8 del capítulo 13 de Apocalipsis está hablando de la persona de Cristo, no está hablando de un animal en sí. Y por lo tanto nosotros nos haríamos la pregunta, ¿por qué dice el verso 8 del Cordero que fue muerto de la fundación del mundo? Porque el día que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, ese día se puso en acción el plan de la salvación. Ese día se dio por hecho la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente lo que sucedió fue que 4000 años de pecado, lo que se presentó fue la acción de la muerte o el cumplimiento de la demanda de la ley. Pero ese día, de todo modo, como le dije, hubo una muerte que fue la de un cordero en representación de la persona de Cristo. Vamos a leer algunos versículos de algunos libros de la Biblia, como es el libro de Efesios. En el libro de Efesios, capítulo 1, vamos a ver lo que dice allí la palabra de Dios en relación a lo que es este plan de salvación o redención que estaba establecido. En el libro de Efesios, capítulo 1, versos 4 y 5, vamos a leer el verso 11, también expresa lo siguiente: según nos escogió de antemano en él, desde antes de que el mundo fuera establecido, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de él. Aquí se nos habla que él nos había escogido en él desde antes de que el mundo fuera establecido. O sea, el plan de la salvación o plan de redención se había establecido por, yo le llamo a esto la trampa de Dios. La trampa de Dios, porque la trampa, ustedes saben que se ponen para los enemigos. Dios había creado un plan de salvación, la cual era la trampa por si surgía un enemigo, como evidentemente así sucedió, el cual fue este personaje llamado Lucifer, que hoy en día lo conocemos como Diablo y Satanás. Así que vemos que dice allí el verso 5, y nos predestinó para él con amor, y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Dice el verso 11 del mismo capítulo 1 de Efesios: y nosotros hemos sido escogidos por él según nos preordenó, porque a él le plació llevar a cabo todas las cosas según el propósito de su voluntad. Vamos también a ver lo que nos dice el libro de
Colosenses, bueno, vamos a llegar al capítulo 3 también de Efesios. El capítulo 3, versos 10 y 11, nos hablan con relación a esta parte también. El 10 y el 11 de Efesios. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y dominios que están en los cielos por medio de la iglesia, el cual él había preparado desde antes, desde las edades, y la estableció por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que aquí se confirma que Dios, en el verso 10 dice que, del capítulo 3 de Efesios, dice que Él mostró su sabiduría. O sea, a Dios no le sorprende nada. Aquí vemos que Dios se puede mover en el tiempo, en el futuro, pasado y presente. Así que Dios se trasladó hacia el futuro. Él vio lo que sucedería. Pero Dios creó este plan de salvación y redención porque había creado al hombre con lo que se llama el libre albedrío. El hombre podía haber vivido eternamente sin haber experimentado caída si era estrictamente obediente a la palabra de Dios. Pero también Dios sabía que podía caer porque Él tenía lo que se llama el libre albedrío. Así que en su libre albedrío, nuestros primeros padres lamentablemente no obedecieron la orden dada en el libro de Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17, sino que determinaron escuchar la orden de Satanás a través de la serpiente en el capítulo 3, versos 4 y 5. Así que también tenemos, vamos ahora sí a pasar a Colosenses, capítulo 1, versos 26 y 27, que también nos habla de eso. Dice allí, el misterio que permaneció escondido por edades y por generaciones, pero en el presente ha sido revelado a sus santificados, a quienes Dios quiso revelar, la cual es la riqueza de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de nuestra gloria. Miren, es lamentable que en el mundo cristiano haya tanta ignorancia con respecto a lo que es el plan de la redención. Hay personas que no han podido comprender que ese plan de la redención contempla que nuestros primeros padres merecían la muerte y que no murieron porque hubo uno que pagó la demanda de la ley, la cual fue Cristo, porque la ley de Dios no perdona. Por eso la gente no ha entendido que cuando una persona es justificado, no puede darse el lujo de volver hacia atrás a las andanzas antiguas, porque de hacerlo no habría más sacrificio por sus pecados. Dice Hebreos 10:26, que el que peca deliberadamente no es más sacrificio por su pecado. Dice Hebreos 6:4-6, que los que reciben el bautismo, recibieron el bautismo del agua y del Espíritu y gozaron del don celestial, recayeron, es imposible ser renovado. ¿Y por qué? Porque 1 Pedro 3:18, como Hebreos 9:28 dice, que Cristo murió por los pecados del hombre una vez. Y que la promesa de 1 Juan 2:1 es para los que pecan por ignorancia, por error y equivocación. Por eso usted va a notar que en toda la Biblia usted no se va a encontrar que Dios haya justificado a una persona 2 veces por un mismo pecado. En toda la Biblia no. Ni siquiera de manera colectiva. Donde hay un pecado deliberado de manera colectiva, para lo demás ser justificado del pueblo, tiene que aparecer primero el responsable de ese pecado consciente y deliberado y pagarse la demanda de la ley antes el pueblo ser perdonado. Como en el caso del becerro, cuando Aarón hizo el becerro, Dios quería extinguir al pueblo. Moisés intercede, pero Dios decidió extender la misericordia, pero había que pagar primeramente la demanda de la ley. Por eso notamos que 3,000 o como 3,000 murieron allí en ese asunto del becerro cuando lo levantaron. Así que, por lo tanto, es importante tomar eso en cuenta. Y eso sucede en todos los casos bíblicos. Dios está dispuesto a tolerar al hombre hasta 70 veces 7 sus pecados, tolerarlo. Pero eso es hasta que sea justificado. Una vez justificado, Dios no le tolera al hombre ni una vez que venga a querer hacer reincidente en el pecado. En la Biblia no aparece justificación o perdón para los reincidentes en el pecado. Búsqueme la Biblia, muéstrame del Génesis hasta Apocalipsis, búsquese donde aparece que una persona haya sido justificado, perdonado por un pecado y haya vuelto a cometer el mismo pecado y sea justificado de nuevo. Eso no existe. Yo lamento que desgraciadamente el tiempo esté encima y que la persona no, por estar concentrado en la basura y los proyectos de este mundo, no haya comprendido la verdad del plan de la salvación
y cómo es que el hombre puede tener victoria sobre el pecado y vivir vida victoriosa en Cristo Jesús. Pero Jesús como hombre te da su vida de obediencia y como Dios te da el poder para que tenga victoria sobre el pecado y viva vida victoriosa. Y el libro de Judas 24:25 dice claramente que Él es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha y presentarnos sin tacha ante el Padre. Pero eso no es en cuanto a la teoría, en cuanto a la práctica. Porque Cristo murió por nuestro pecado, se hizo responsable y fue de manera literal que pagó por nuestra demanda. Y de manera literal, real, tenemos que vivir la vida de Cristo. Y Cristo no vivía pecando, vivía una vida sin pecar. Y todo es posible en Cristo Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero este tipo de cosas nosotros no apreciamos, no entendemos. Y desgraciadamente por eso es que los que han de ser salvos no harán 1 de cada 20. Lamentablemente, porque el 1 de cada 20 hace un 5% y no hará ni un 5% lo que hayan de ser salvos. Pero esperamos que usted sea de los que es privilegiado, que pertenezca al grupo, que no hará 1 de cada 20 lo que haya de ser salvo y no del montón que se ha de perder por estar concentrado en la basura sin los proyectos de este mundo maldito por el pecado y que está al punto de pasar. Muy bien, vamos a leer algunos textos bíblicos más. En el libro de... Tenemos aquí a Tito, me parece, sí, el libro de Tito, capítulo 1. Vamos a leer primeramente, ya que estamos en el camino, ya estamos en este mismo... Tengo aquí a 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 8 y 9. También nos habla de ese plan de la salvación. 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 8 y 9, dice allí: no te avergüences, pues del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero, dice el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, por causa de él, si no soporta las adversidades, por causa del evangelio mediante el poder de Dios, que nos salvó y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su voluntad y gracia, la cual nos fue dada en Jesucristo desde antes del tiempo de la eternidad. Ve, desde antes del tiempo de la eternidad, concluye el verso 9. Así que vemos un plan de salvación que estaba contemplado desde antes de la creación o caída del hombre. Un texto más, Tito 1:2. El libro de Tito, capítulo 1, verso 2 dice allí: respecto a la esperanza de vida eterna, la cual el Dios verdadero prometió antes de los tiempos antiguos. Así que ya la promesa ante los demás seres creados estaba de que ese plan estaba allí contemplado de lo que es el plan de la salvación o plan de redención. Así, mi hermano, que tenemos más citas, yo hay más, porque son muchas citas. Por ejemplo, ahí está 1 de Pedro 1:18 al 20. También tenemos el libro de Mateo 13:35. Vamos a leer esa cita, por lo menos la de Mateo. En Romanos también aparece ese plan de redención. En una ocasión Jesús había dicho allí en Mateo 13:35, había dicho: abriré mi boca en parábolas, sacaré cosas que estaban ocultas desde antes de que el mundo fuera establecido. Así que por lo tanto, aquí podemos ver donde dice que Dios revelaría cosas ocultas que estaban desde antes que el mundo fuera establecido. Plan de redención desde antes de la caída o creación de este planeta Tierra. Así, mi hermano, que aunque el título del tema resulte extraño, pero es una realidad. La verdad de Dios fue convertida en mentira y la mentira del diablo fue convertida en verdad, pero fue a nuestro favor y fue debido a una sangre que fue derramada para pagar la demanda de la ley, y tú y yo hoy en día podamos vivir la vida de Cristo. Vivir la vida de Cristo es vivir una vida sin pecado. Usted no puede decirme a mí que usted no puede vivir sin pecar, porque si usted no puede vivir sin pecar, entonces usted no puede vivir la vida de Cristo. Entonces usted estaría tomando la promesa de Dios como una teoría, pero no como una práctica. Si la verdad de Dios no se hace una realidad en su vida, es porque usted no ejerce la fe necesaria en la palabra de Dios para que sea una realidad. La promesa de Dios están ahí. Cristo pagó la demanda de la ley de manera real para que nosotros viviéramos su vida real en cada uno de nosotros.
Así que esperamos, mi amigo, que nosotros entendamos que 1 Juan 1 es la promesa para aquellos que pecan por ignorancia, por error y equivocación. Que en todas las escrituras tú vas a encontrar un caso de una persona que hayan sido justificados 2 veces por un mismo pecado. Ahora, con eso no te estoy condenando, pero sí te estoy diciendo que ya Cristo viene pronto. Está al punto de salir del lugar santísimo y nosotros pronto vamos a vivir sin intercesor. Y los que no hayan recibido el sello de Dios, la cual consiste en un afianzamiento en la verdad, no aún así dice la iglesia, ni aún así dice el pastor, en la verdad, seremos juzgados por esto. Tenemos que aprender cómo armonizar un texto bíblico con el otro. No podemos tomar los textos bíblicos que son para el pecador, que no ha sido justificado, para que dé contradecir las verdades de Dios, que son los textos bíblicos que son para el pecador, que ya ha sido justificado y ha experimentado la conversión y que se presentan allí para advertir de que no vuelva hacia atrás, porque de hacerlo no habría más sacrificio por su pecado. Así, mi hermano, que si usted se había confiado en la promesa de 1 Juan 2:1, había vivido una vida como están haciendo la gran mayoría, que han salido del mundo, pero el mundo no ha salido de ellos, están como la mujer de Lot, que salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de ellos. Por eso dice Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. O sea, todo aquello que han salido del mundo, pero el mundo no ha salido de ellos, el Señor le dice, acuérdense de la mujer de Lot. Es necesario que soltemos el mundo, empecemos a vivir vida santa en Cristo Jesús, porque no muy lejano, en cualquier momento de esto, vamos a estar viviendo sin intercesor, y los que no hayan recibido el sello de Dios, la cual consiste en un afianzamiento en la verdad, sin poner la Biblia a contradecirse a sí mismo, tendrán el privilegio de ser protegidos sobre este tiempo de angustia, todas estas terribles pruebas y dificultades que vendrán, y finalmente recibir a Dios en gloria y aún sin conocer la muerte. Pero que el que vaya a experimentar la muerte, lo experimente, pero sellado bajo la sangre del Cordero Cristo Jesús. Así que le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel, por eso medio la verdad del Cuarto Ángel, y será hasta una próxima. Recordando que la verdad de Dios se convirtió en mentira y la mentira le habló en verdad a nuestro favor, porque hubo un intermediario que se presentó entre Dios y los hombres para pagar la demanda de la ley, y tú y yo podamos tener vida eterna en lugar de él. Bendiciones y hasta la próxima.